Ya estamos grabando. Bien. Bien, vamos a seguir en Hechos, porque la última vez me dijeron que estaban viendo este pasaje también por donde los discípulos estaban, como dice aquí, unánimes, ¿no? Entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahora, en este tiempo, que es el tiempo entre la ascensión de Jesús y el momento de Pentecostés, que en total son 10 días. Estamos ahora en esta fase. Y en este aposento están ahora allí esperando la venida del Espíritu Santo. Y sigo leyendo aquí versículo 15. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, ya vemos que 120 personas. Entonces, no estaban solamente los apóstoles y María y los hermanos, ¿no? Como Santiago, Judas, son los más conocidos, ¿no? De los hermanos de Jesús, que después también escribieron las epístolas. Ellos estaban ahí y otros más. Y como vamos a ver más tarde con Matías, había personas que estaban allí desde el principio, digamos, todo el tiempo del ministerio público de Jesús, que duraba más de 3 años, ellos estaban. Y 120 personas ya era un grupito, claro, por un lado pequeño, por otro lado sí, ya un grupito, digamos, mm, que sobresalía y que ya seguramente se conocían también. Y puede ser que la mayoría de ellos andaba con Jesús, porque cuando él iba de un lugar a otro, no iba, digamos, a solas o se iba solamente con los 12 discípulos, sino muchas veces vemos que había más personas, había mujeres también que les acompañaban y que cuidaban de ciertas cosas y tenían que mirar también, ¿no? Para que hubiese alojamiento, etcétera, ¿no? Entonces había un grupo más grande, ¿no? Con el cual Jesús estaba caminando. Tal vez ese grupo creció aún más, pero tal vez se acuerdan de Juan capítulo 6 cuando él dio esa prédica y dijeron, uy, esta prédica es muy dura, muy difícil, ¿no? Y dice que algunos se habían retractado. Y él le preguntaba, bueno, ¿y ustedes también quieren ir, no? Y ahí Pedro, era el que tú tienes palabra de vida, ¿no? Y ese es el núcleo, podemos decir, el núcleo de estos 120, ahí empezó la iglesia. Tenemos que ver, ¿no? 120 personas y hoy tenemos 2.000 millones, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Cómo este mensaje eh, se divulgó con toda la resistencia que hubo, con todos los problemas que hubo en todos los siglos, que parece a veces como casi apagado o falsificado, etcétera, ¿no? Pero Dios guardó, Jesús guardó y guarda su iglesia, ¿no? Eso es muy importante para ver. Ahora, dice aquí que estaban en los aposentos, ¿no? Hemos leído. em, y un aposento también tenemos que pensar que las casas en aquella época no eran casas de varios pisos, sino normalmente estaba el piso de abajo y el techo. Y después, por encima del techo, hicieron el aposento. Y entonces ahí podían subir al aposento y muchas veces este aposento era un lugar para un poco retirarse, para tener tranquilidad. Justo leemos en Hechos
10, ¿no? Después, aquí en el capítulo 10, cuando leemos, ¿no? De Pedro que estaba allí, em, justo aquí este Pedro estaba aquí, ¿no? Con un curtidor que se llamaba Simón en Jope, que es, aquí vemos Jope, ¿no? Que actualmente es justo al lado de Tel Aviv. Tel Aviv es la ciudad más grande, ¿no? En Israel actual, y esto estaba justo al lado. Entonces él estaba ahí y él dice después, ahora vamos a ver por dónde, sí, sí, el versículo 9. Al día siguiente, ¿no? Mientras ellos iban por el camino, claro, los de Cornelio, ¿no? Se iban en busca de Pedro y se sacaban las... Pedro subió a la azotea o a lo que era arriba, ¿no? A orar como a mediodía. Entonces, eso era un lugar por donde era también para retirarse, ¿no? Para descansar, porque abajo estaba la cocina, a veces hasta había en una parte animales. Era un lugar por donde se movía la vida, ¿no? Pero para ir un poco a retirarse era en la azotea, em, arriba, en el aposento. Claro, un aposento ya es un poco más grande, una azotea era, claro, más pequeño, tal vez sin techo, pero ya un aposento era ya más grande y con un techo. No sé si tal vez eso estaba en la casa de Juan Marcos. No sé si se recuerdan del capítulo 12. Capítulo 12, Herodes Agripa, el primero, él tomó preso a Jacobo, el hermano de Juan, ¿no? Y lo decapitó. Después tomó también a Pedro preso y cuando él estaba en la prisión, ya en la noche, dice ahí que estaban reunidos, ¿no? Para orar. En versículo 12 leemos, eh, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María. Y esta María es la madre de Juan, llamado también Marcos. Es el que escribió el Evangelio de Marcos, el que en el primer viaje se iba también con Pablo, pero luego tuvo miedo y se regresó. Yo digo, se regresó a su mami. Pero, y dice, donde estaban muchos reunidos y oraban. Entonces, es interesante, ¿no? Que se ve que la madre de Juan Marcos tal vez sí tenía un poco de bienes y podía alojar, ¿no? Hacía tal vez un poco más de personas. Puede ser, ¿no? En esa misma casa, en el aposento por donde estaban también en este momento orando por Pedro. Bien, volvemos aquí al texto por donde hemos salido. De todas formas, vemos que este tiempo que el Señor Jesús estaba diciendo, bueno, esperad, no vayan todavía fuera a hablar ahora de momento de mi resurrección, sino esperan que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo os va a dar tanto la sabiduría como la fuerza, el poder para poder hacerlo. Ahora de momento es tiempo de esperar. Y yo pienso que a veces también pasa eso en nuestras vidas, ¿no? Que a veces queremos hacer algo, pero no funciona, tenemos que esperar. Yo pienso que entonces podemos aprender aquí. Tiempo de esperar es siempre un tiempo de oración, un tiempo que Dios no está, nos aparta un poco, dice, bueno, espérate. Eso puede ser también una enfermedad, también es posible, que a veces estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo para hablar con Jesús, ¿no? Con Dios. Entonces tal vez nos tiene que parar un poco y decir, bueno, espera, tómate el tiempo para hablar conmigo, ¿no? Y al mismo tiempo
si queremos trabajar, ¿no? Para el Señor, si queremos ir a personas para hablarles de Jesús, tenemos que primeramente hablar con Jesús de estas personas. Es muy importante. Si ustedes tienen a alguien en la mente, si, bueno, yo quiero llevarle el Evangelio, quiero regalarle un librito, quiero, qué sé yo, mandarle un mensaje o lo que sea, siempre oren primero. Pidan al Señor que obre por medio del Espíritu Santo en tal persona o personas. Porque si el Espíritu Santo no ilumina, em, no puede entender el Evangelio. Porque el Evangelio solamente se puede entender si Dios, a través del Espíritu Santo, da luz. Lo llamamos justo iluminar. Obviamente el que está iluminado y se da cuenta no es todo de convertido, porque tal persona tiene que dar una decisión, un paso. Eso es basado a su propia voluntad. Tiene que decir, sí, yo quiero. Pero Dios, a través de su misericordia y su gracia, y también pienso a base de intercesión que nosotros hacemos, em, puede actuar en su gracia para que sea iluminado. Y por otro lado, que tenemos que pedir que tengamos el amor hacia esa persona. Muchas veces es así que tal vez no. Sí, es un deber, ¿no? Debo de hacerlo, pero ya no puedo decir que lo amo a esta persona, ¿no? Entonces a veces hay que pedir, ¿no? Que él nos dé este amor ágape, este amor desinteresado, este amor que viene de Dios, ¿no? Em, por otro lado, sí, tal vez hay personas que sí lo amamos mucho, pero necesitamos sabiduría, cómo hablar, porque a veces también venimos como un martillo, ¿no? Le queremos meter el evangelio. Necesitamos sabiduría, ¿no? Para hablar, actuar y saber qué hacer. Entonces, la oración, muy importante, nos ponemos en dependencia del Señor diciendo, yo no puedo hacerlo. Yo necesito que tú me ilumines también para que tenga sabiduría, para que tenga amor, para que tenga las palabras correctas o para que le dé el libro o el escrito o el mensaje, lo que sea, correcto. Y por otro lado, la otra persona para que el Señor ilumine, para que esa persona pueda ver, para que sus ojos estén abiertos y pueda captar, para que realmente haya una decisión. Entonces ellos estaban así, orando, preparándose, ¿no? Para el momento en el cual estaban después en la tarea. Seguimos ahora en el versículo 16. Perdón, los 16, perdón, estamos. Sí, 16. Hermanos, dice aquí ahora Pedro, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros. Claro, él era un apóstol, era uno de los 12 y recibió parte de este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, eso quiere decir campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecho desierta su morada y no haya quien habite en ella.
Ya hemos hablado, ¿no?, sobre esta persona de Judas, una persona trágica, una persona que no andaba recto, una persona que se asociaba a Jesús por interés. Jesús sabía eso. Él estaba orando toda la noche antes de designar quiénes de todos los que le seguían iban a ser entre los selectos apóstoles esos 12. Y él escogió a propósito a Judas, porque él conoció su corazón, él sabía que su corazón no era recto. Él veía en el futuro ya que no iba a arrepentirse tampoco. Y justo le confiaba el dinero. Él era el cajero. Así que si alguien donaba un dinero, él se lo llevaba en su bolsillo. Y Juan dice que él era ladrón, que él apartaba siempre dinero para él mismo. Se supone que él tenía familia. em, la mayoría de los discípulos tenían su familia. Sabemos de Pedro, que estaba casado. em, entonces se ve que él cuando llegaba a la casa dejaba un dinero ahí y así iba robando. Su corazón no era recto. También nos acordamos de cómo David experimentó una decepción muy grande con Aitofel, no sé si se acuerdan. Aitofel se supone que era el abuelo de Batseba. Em, y se supone que tal vez le tenía rencor con todo lo que pasó, porque claro, para él seguramente ha sido vergonzoso de todo lo que pasó con la muerte de Uría, ¿no? Y que Batseba se quedó embarazada de David y todo este lío que había, y tal vez le guardaba rencor. Quién sabe, ¿no? Es una posible tesis que hay. Y de todas formas, este Aitofel, que era el consejero, uno de los consejeros más cercanos, le traicionó con Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 15, 16, pueden leer todo este pasaje. Y entonces, en Salmo 41, Salmo 41, em, porque claro, es interesante cómo Dios habló, les inspiraba a los escritores de la Biblia, pero él utilizaba su entorno, digamos, su entorno cultural, su entorno familiar, pero también su entorno de sus situaciones, por donde tal vez se alegraban o sufrían. Y este momento de sufrimiento, Dios lo utilizaba para inspirarlo con sus propias palabras, para que el escritor escriba con, digamos, empapado en esa situación propia por donde él sentía esta decepción. Y él escribió aquí en el versículo 9: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Y como ven aquí, es un versículo que Juan cita aplicándolo a Judas. Entonces no es algo que me invento, digamos, de decir, bueno, aquí está proféticamente hablando de Jesús, no, es Juan mismo que toma este versículo. Y entonces el Espíritu de Cristo, que es el eterno Hijo de Dios,
ya estaba aquí inspirando lo que más tarde iba a pasar, porque en los mismos evangelios no leemos mucho de, digamos, de Jesús, de lo que, sobre todo en el tiempo de la pasión, de por donde él estaba sufriendo, no leemos mucho de lo que él sentía en su interior, de lo que sufría, de lo que pensaba, por lo que él pasaba como hombre. Pero en los salmos tenemos esas expresiones de lo que él sufrió. Luego más tarde en otro Salmo 55, em, vamos, 55, tenemos otros versículos que también habla de proféticamente. Aquí también, proféticamente, dice, y claro, y aquí en este momento, David, como vemos aquí, es un mástil de David. Mástil quiere decir una enseñanza, ¿no? Una instrucción de David. Y, y él aquí, claro, una oración del perseguido. Claro, él fue perseguido de su propio hijo, ¿no? De Absalón. Y, y Ahitofel, él mismo quería ir detrás y matarlo. Em, entonces, ahí dice él en el versículo 12, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. No es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Como que lo que más duele es, porque si el enemigo viene de frente, ya lo esperas, ¿no? No es sorpresa y tú ya estás advertido. Pero si alguien está contigo y tú confías en esa persona y es tu amigo, y ahora esa traición, eso es lo que más duele. Y eso es lo que él expresa aquí. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Tenemos que pensar aquí, aquí habla Jesús, no solamente David en su decepción, sino Jesús habla aquí con su decepción con Judas. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, ellos también se iban a Jerusalén, al templo. Y eso es lo que realmente es la decepción que, que llevó Jesús, ¿no? Entonces, volviendo al texto de Hechos, en Hechos capítulo 1, habíamos leído, ¿no? Todo lo que eh, pasaba. Tenía que cumplirse la escritura, ¿no? Dice que por la boca de David el Espíritu Santo predijo. Obviamente, si Dios predijo estas cosas, no quiere decir que Judas tenía que hacerlo, que no tenía remedio. Eso es algo que ya habíamos hablado, creo, y es obviamente algo que es difícil de captar, pero una cosa es el preconocimiento de Dios. Em, Como dice Pedro también en su epístola, ahí en griego dice prognosis. Conocemos también la prognosis, ¿no? El pronóstico del tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero eh, para quedarme en este ejemplo, em, si los meteorólogos hacen un pronóstico del tiempo, em, no quiere decir que ellos mismos hacen el tiempo, ¿no? Entonces, si Dios en su omnisciencia, em, Él vio lo que iba a pasar y que Judas iba realmente a traicionarlo, no quiere decir que Él lo programó, digamos, lo obligó para que tenga que hacer eso, sino Judas tenía plena libertad.
Todavía en el momento cuando estaba acercándose a Jesús, se enfrentó a él en amor, dice, amigo, con un beso me traicionas, ¿no? Entonces, como dándole a entender, Judas, despierta, arrepiéntete. Pero lastimosamente él no se arrepintió. Lo que leemos, lo que él tuvo es remordimiento. Ahora, son dos cosas diferentes, dos cosas muy diferentes, el arrepentimiento y el remordimiento. Porque el remordimiento reconoce el acto que delante de la gente está mal. Reconoce, bueno, sí, he hecho mal. Pero lo que más preocupa es su propia fama, o mejor dicho, su propia honra que pierde, digamos, su reputación. Porque tenemos que pensar que Judas pensaba, bueno, con este dinero yo puedo comprarme algo y tengo buena vida, aunque tampoco era tanto, pero eso tal vez era su pensamiento. Pero ahora pensando que toda la gente ya sabía que él había traicionado a Jesús y era obvio que Jesús era inocente, entonces ahí su reputación estaba destruida. Nadie, seguramente nadie quería acercarse a él, nadie quería ser su amigo, nadie quería hacer negocios con él, porque dicen, oh, con un traidor no queremos cuentas. Eso por un lado. Por otro lado, es así, ¿no? Las personas que han hecho algo malo y no lo han arreglado, eh, su conciencia le acusa. La culpa les molesta. Y claro, las personas empiezan a buscar alguna táctica de lidiar con la culpa. Pero eso también molesta. Entonces, esas dos cosas, pienso yo, que le llevó a tener remordimiento, y el remordimiento realmente eh, lamenta las consecuencias. ¿Entienden? No lamenta de que yo he actuado mal y tengo que arrepentirme de eso y ya no quiero hacerlo más, sino lamenta de que ha sido descubierto y que está ahora a la luz y que el peso moral, digamos, ahora sí me pesa, ahora sí me doy cuenta que eso no puedo olvidarlo, se me aparece una y otra vez y por eso lo quisiera borrar. Entonces el remordimiento quiere borrar el hecho por las consecuencias. En cambio, el arrepentimiento toma la responsabilidad y dice, sí, yo he pecado. Y el arrepentimiento, obviamente, en el contexto cristiano, busca a Dios para confesar ante Dios el pecado, para someterse al juicio de Dios, es decir, sí, yo he actuado mal y reconoce su mal hecho y su pecado. Y obviamente con el mensaje que tenemos de la Biblia, eh, puede también saber que hay perdón y acepta el perdón. Y así se puede aliviar también su culpa, porque sabe, su culpa ahora lo llevó otro, porque Jesús lo llevó allá en la cruz para nosotros. Y hay un cambio de corazón. Ya no quiero hacerlo más, ya quiero realmente cambiar y ser otra persona, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Lastimosamente, Judas no se arrepintió, no solamente tuvo remordimiento. Interesante es leer este pasaje de nuevo en Mateo 27 y compararlo ahora con lo que ha dicho Pedro y darnos cuenta de que, porque algunos ahora dicen que aquí hay una contradicción, algo no encaja. Vamos a volver a Mateo 27
Em, Aquí dice el versículo 4: he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. Entonces sí, aquí, claro, él viene y devuelve, ¿no? El dinero. Quiere deshacer lo que ha hecho. Pero claro, ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y dice aquí, versículo 5: arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó, fue y se ahorcó. Luego dice, los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Eh, Hay que pensar, ¿no? Ellos mismos entregaban a Jesús, ¿no? Pero claro, la forma exterior había que mantener, ¿no? Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, así era el nombre originalmente, campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Parece que querían como con ese dinero hacer algo para que la gente diga, wow, qué buena gente, ¿no? Ahora compran un terreno para que los extranjeros tengan su sepultura. Y ahora en el versículo 8 dice, por eso este campo se llama campo de sangre, como hemos leído hasta hoy. Ahora vamos a volver a Hechos y fijarnos cómo lo cuenta Pedro. Porque él dijo aquí, Judas, ¿no? Pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno. Bueno, él mismo no compró, pero con el dinero que devolvió compraron los sacerdotes. Pero aquí lo pone como que si él lo hubiese comprado, pero no, claro, ya sabemos que no ha sido a él, pero como era su dinero, dice aquí, él lo adquirió. Y después dice, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Entonces, tenemos que ver que no hay una contradicción, sino Mateo usa, eso se llama en el término técnico, una prolepsis. Eso quiere decir, él usa una anticipación narrativa. Él, cuando él dice que Judas se iba y se ahorcó, y después viene la narración de que ellos compraron el campo, ese de que se ahorcó, en realidad pasó después. Pero como estaba unido con Judas, él lo va contando allí, un poco abreviando, ¿no? Porque él es alguien que va dando su narración lo más breve posible muchas veces. Por eso él da una anticipación. Entonces, en realidad lo que pasó era que Judas se iba a su casa y seguramente estaba luchando también, ¿no? Con su culpa todavía. Pero por lo menos dijo, bueno, el dinero ya me desecho, ¿no? Y después se enteró que compraron ese terreno del alfarero con ese dinero. Y ahí ya él se dio cuenta, uy, ya toda la gente sabe, ya no queda oculto. No es ya no es un acto que se quedó oculto, que tal vez solamente los sacerdotes ahí, los líderes saben, sino ahora todo el pueblo de Jerusalén y alrededor ya sabe que he sido yo el que le he entregado y por eso ya solo vio la salida de ahorcarse, lastimosamente, porque se dice siempre que es el último engaño del diablo. Primero el diablo engaña, mira, puedes hacer eso, es ahí te ofrece, qué sé yo, eso es la libertad, ahí vas a tener tu alegría o ahí vas a tener el dinero, qué sé yo, el bienestar, te engaña para que peques. Y cuando has pecado, dice, uy, ya, tú no eres nada, tú eres no sé qué. Obviamente no quiere que vuelvas a arrepentirte y llegar a Dios. Y al final
lo que te dice, ¿sabes qué? Eres tan miserable, quítate la vida, ya no sirves para nada, ¿no? Eso es el engaño del diablo. Y justo en eso cayó Judas. Entonces, viendo ya que habían comprado ese terreno, se iba ahí para ver el terreno y no sé si llevó una soga o lo que sea. La cosa es que él se ahorcó y al ahorcarse se ve que se rompió la soga, cayó abajo y había algo, qué sé yo, un pico, lo que sea, que le cortó aquí el cuerpo de arriba y las entrañas se salieron, claro, y se derramó toda la sangre. Y a base de eso le dieron luego el nombre, como hemos leído, ese nombre Asel Dama. Campo es Aselda y Dama es, eso viene del arameo, ¿no? Y quiere decir la sangre. Entonces, campo de sangre. Entonces, eso es lo que eh, pasó. Pedro cita ahora este salmo y es el Salmo 69, versículo 25. Que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Es interesante leer este versículo en el contexto del Salmo 69. Vamos a Salmo 69. Este salmo es un salmo mesiánico. Eso quiere decir, los salmos mesiánicos hablan proféticamente del Mesías, que es obviamente Jesús, Jesucristo. Pues, por eso le llamamos Jesucristo. Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, este salmo habla del sufrimiento allí en la cruz. Hay varios versículos aquí que directamente habla de esto. Y versículo 20 ahora, porque ese es el contexto. Dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón. Estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladoras, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Vemos ahora cómo eso se cumplió en la cruz, así literalmente, ¿no? Aquí está hablando Jesús, ¿no? Proféticamente del sufrimiento, también de la decepción que él pasó, ¿no? Ahí. Que la mesa delante de ellos se convierte en lazo. Ahora, del versículo 22 en adelante, eh, es una parte se llama de un salmo imprecatorio. Imprecatorio quiere decir que da una maldición sobre los que hacen el mal y no se arrepienten. Porque al final, la persona que no se arrepiente en esta vida, solo queda el juicio. Y aquí lo que está es como expresando el juicio sobre estas personas que no se arrepienten. Y por eso aquí en este versículo que Pedro sacó, lo sacó fuera de todo este contexto, por donde el versículo en sí, cuando tú lo lees así, no está explícitamente para Judas, sino para todos los que han participado en este acto atroz de juzgar a Jesús y de matarlo. Pero también viéndolo un poco, digamos, más amplio, es para todas las personas que rechazan a Jesús y hasta su fin de vida no aceptan a Jesús y van a la eternidad sin Cristo. Entonces, todo eso tenemos que tener en mente. Dice ahora que la mesa delante de ellos se convierta en lazo. Cuando estén en paz, se vuelve una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. También tienen que pensar, esto es poesía, todo esto es poesía hebreica y muchas veces hay así paralelismos y también el uso de las palabras, ¿no? Son poéticas, ¿no? Como nosotros los conocemos, por ejemplo, en las canciones, ¿no? Muchas veces no tenemos las frases iguales como una narración, ¿no? Y luego sigue, derrama sobre ellos tu indignación
y que el ardor de tu ira los alcance. Y ahora viene este versículo, sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que ya tú has herido y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Vemos ahora el contexto en el cual Pedro está sacando este versículo. Vamos a volver a Hechos, capítulo 1, y seguimos en la charla que dio Pedro. Ahora cita otro versículo, y que otro tome su cargo. Ahora es interesante cómo él está tomando eso y él dice, por tanto, es necesario, ahora está diciendo por qué él piensa, ¿no? Que es necesario ahora que haya, que elijan a alguien en el lugar, ¿no? De Judas. Em, por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo. Eso quiere decir el día de la ascensión. Uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, también es bueno ver el contexto de este versículo, porque eso es un versículo sacado, ¿no? Obviamente, de un contexto. Y aquí estamos ahora en Salmo em, 109. Salmo 109, y vamos a leer del versículo 2. Este salmo realmente, como ya dice aquí el título, oración pidiendo venganza. Es otro salmo imprecatorio, pero aquí es casi todo el salmo que tiene esa maldición sobre el incrédulo, maldición de juicio, ¿no? Dice, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa. Con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. Claro, otra vez más aquí David habla de su experiencia. Él tuvo que huir muchos años de Saúl. Él le perseguía injustamente. Pasó así varias cosas y en esa experiencia él escribió este salmo, pero al mismo tiempo, al escribir el salmo, el Espíritu Santo le inspiró, el Espíritu de Cristo expresó sus pensamientos de lo que él iba a pasar más tarde como hombre, ¿no? Entonces, en pago de mi amor, obran como mis acusadoras, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Eso es lo que Jesús pasó. Él hizo el bien y como paga le odiaron. Y ahora pon a un impío sobre él. Ahora viene la parte, claro, aquí viene como la parte explicativa, digamos, por qué se merecen lo que dice aquí. Y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierte en pecado. Cuando sea juzgado, salga para eso. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Este es ahora el versículo que él toma. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Por eso se supone que Judas estaba casado y tenía hijos, tenía su familia. Justo porque este versículo va aquí añadido al otro. Ahora, no sabemos exactamente por qué Pedro toma este versículo. No sabemos si Jesús antes de ascender al cielo le dijo algo o el Espíritu Santo le indicaba. Lo cierto es que él tomó este versículo y lo tomó y lo aplicó
para esta situación, para otra vez, digamos, el que faltaba para cumplir, para que sean otra vez los 12. Él tenía esa convicción que los 12 tenían que estar otra vez completos, de acuerdo también a las 12 tribus, que simboliza al pueblo completo. Digamos, el número, porque muchas veces los números tienen un significado. Entonces, 12 es ese número completo del pueblo de Dios. Claro, el Antiguo Testamento era Israel y para el Nuevo Testamento son los 12 apóstoles. Curiosamente, en la Nueva Jerusalén aparecen otra vez, ¿no? Apocalipsis 21, podemos leer esto. Apocalipsis 21, versículo 12, de la Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y vemos que ellos son claramente separados, nombrados separado, pero también en la Nueva Jerusalén. Luego, versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, otra vez 12, ¿no? Cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos aquí ahora los apóstoles. El Cordero aquí siempre es Jesucristo, ¿no? En Apocalipsis. Entonces, esos 12 o este número 12 va a estar con nosotros en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, como recordando el pueblo terrenal, Israel, y la esposa de Cristo, que somos nosotros, que es la iglesia, con los 12 apóstoles. Bueno, algunos piensan que Pedro tenía que haber esperado y no haber puesto para elegir a Matías, porque de Matías después no escuchamos nada más, porque más tarde, no mucho tiempo más tarde, Dios llamaba a Pablo para que sea apóstol. Ahora, la verdad es que no lo sabemos. La Biblia no dice nada. En ningún lado leemos un reproche de que han elegido a Matías, eh, así que no sabemos. De todas formas, eh, Pedro pone las condiciones, dice que tiene que ser alguien que estaba el tiempo completo del ministerio público. Eso era lo más importante para reemplazar aquí a Judas y tomar este cargo de apóstol, que era un cargo muy importante. Volviendo ahora a Hechos capítulo 1, leemos cómo hicieron eso, porque claro, Pedro puso la condición. Bajo esa condición estaban buscando quiénes de los hombres podía eh, cumplir esos requisitos y presentaron a dos, dice aquí, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Este es el que eh, al final se eligió. Pero no querían decidir ellos. Después de orar, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Tengo aquí dos observaciones. La primera, vemos que tenía que ser un hombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Em, no es porque eran, se llaman una palabra francesa, chauviniste, ¿no? No eran que eran machistas, que dijeron, no, no, las mujeres no, porque en aquella época, en aquella sociedad, tenemos que tener en mente, la mujer no podía ser testiga en un juicio.
no era aceptado como testigo. Y ellos tenían que ser testigos en el mundo, en el público. Entonces, claro, si hubiesen cogido una mujer, esa mujer no hubiese sido aceptado. Lo mismo cuando leen en 1 Corintios 15, por donde Pablo escribe, ¿no? Es el capítulo de resurrección. Entonces, él habla a quien se les apareció Jesús y solamente nombra a hombres, a ninguna mujer. Y es por eso, porque en la epístola de los Corintios era importante que el testimonio de personas que podían testificar de la resurrección tenían que ser hombres. Obviamente en la narración de los evangelios nos damos cuenta que ahí están las mujeres, que era totalmente algo nuevo, porque justo es algo que nadie esperaba, que él se apareció primeramente a una mujer y a mujeres, y que encima lo iban a escribir. Y eso es, por ejemplo, una de las causas por las cuales vemos que los evangelios son verídicos, no es invento, porque si hubiese sido invento, seguro que se apareció primero a Pedro. Bien, eso, ahora esta observación, que tenían que ser hombres. La segunda, em, ellos echaron suertes. Ahora, eso de echar suerte es una costumbre del Antiguo Testamento. Leemos en Éxodo 28:30. Podemos ver esto aquí. 28:30. em, Justo cuando está hablando aquí del sumo sacerdote, dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Esto eran como dos piedras. Y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Y se sabe que eso fue utilizado en casos en los cuales echaban la suerte con estas piedras para saber quién era culpable, cosa que no podían, no había testigos, no había una cosa que podía indicarlo directamente, sino Dios estaba dando o, digamos, revelando algo a través de la suerte. También Números 27:21. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. Entonces, otra vez aquí se menciona, y se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, por donde echaron suerte para saber la voluntad de Dios o que Dios revele eh, su voluntad o algo que estaba escondido. Em, Vamos a volver. Entonces, así hicieron ellos, echaban eh, la suerte. Ahora, este método de echar suertes no leemos más tarde. Y por eso aquí tenemos esa descripción. Eso no es una enseñanza que tenemos que echar la suerte. De decir, bueno, me caso con esta persona, no, voy a tirar una moneda, si es cabeza, me caso, y si no, no. Eh, Obviamente hoy ya no actuamos así. Y es por una causa muy importante, es porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está ahora en nosotros y por ello más tarde ya no era necesario echar suertes. Pero Hans, una preguntita. Sí, En este momento los apóstoles también tenían al Espíritu Santo, ¿no? ellos no tenían todavía el Espíritu Santo morando en ellos. Ah, mira, es justo después, sí, lo Claro, veo eso leyendo. viene después, en capítulo Sí. 2. Así es. De Matías ya no leemos más en la Biblia. Ahora, eso en sí no es una mala señal, porque de los otros tampoco. Solamente Pedro, Juan, Jacobo, que fue decapitado, em, y de los otros, por ejemplo, de Mateo, bueno, obviamente tenemos el Evangelio de Mateo, pero
no leemos en Hechos de ellos. Y como no tenemos tampoco mención en las epístolas, ni escribieron epístolas, no sabemos de los otros eh, discípulos, o mejor dicho, apóstoles. Entonces, eso no, en sí no es una señal eh, mala. La tradición más antigua es del segundo y tercer siglo de Eusebio y de Cesarea. Eusebio escribió como una historia, digamos, de la primera historia de la iglesia, digamos, a él lo debemos. También Clemente de Alejandría. Ellos dos escribieron acerca de Matías y dijeron que primeramente llevó el Evangelio en Judea y después se subió al norte, a Capadocia, que soy parte de Turquía, y más arriba, poco más arriba, alrededor del Mar Negro. Entonces, eso es lo que eh, sabemos, no cierto, pero que es parte, digamos, de la tradición y que él murió también como mártir. La mayoría de los apóstoles murieron como mártires, murieron por su, eh, digamos, por su fe. Y hoy muchas veces, os voy a poner esta foto aquí, lo vemos aquí con una alabarda. Esa alabarda se conoce muy bien aquí en Suiza, porque nuestros antepasados lucharon por la libertad de Suiza con esas alabardas. Se llama Hellebarde en alemán. Y curiosamente hay varias representaciones, digamos, de él, que obviamente no es él, sino más tarde le hicieron esta figura, pero es justo por la muerte violenta que haya tenido, ¿no? Pero bueno, eso no es cierto, digamos, no es bíblico, digamos, no está en la Biblia, sino es una tradición de lo que se cuenta de él. Bien, entonces vamos a terminar el estudio aquí.